Conductos, ahí debe ser conductos. No, no es páncreas. La histología normal, ¿dónde está? Todo eso es normal. Ahí está, es riñón. Sí, riñón, glomérulo. Sino que en la parte anterior estábamos observando la médula, ¿no? Y que es la corteza. En la corteza tenemos pues, los glomérulos que permiten identificarlos sin ninguna duda. Tanto el glomérulo es el riñón. No hay glomérulos en ninguna otra parte de nuestro cuerpo. Por ahí en la literatura encontrarán lesiones de tipo glomeruloide, ¿no? Que es otra cosa, pues, ¿no? Que es una patología vascular que hace un ovillo, un enmarañado de vasos sanguíneos y se le llama por lesiones de tipo Se ve bien la imagen. Sí, sí. ¿O quieres más Entonces, grande? el riñón, aquí lo vemos en el riñón normal, ¿no? Y la patología, porque tendremos que ver una patología aquí, está localizada a este nivel. Aquí, este es el riñoncito, y aquí cambia totalmente, ¿no? Para diferenciarlos tendríamos que verlo a menor aumento. Toda esta zona, hasta Sí. aquí llega el riñón, Sí, un poco más esta largo. área, ¿no? Diferente. Aquí es clásico, ¿no? Y en esta zona se observan las características típicas de la patología propia de este riñoncito. Un espasmo. Aquí hay un área de hemorragia. En esta patología, esta área de hemorragia sí es considerada una de las características anatomopatológicas que orienta a establecer el diagnóstico de esta patología. Porque en otras lesiones puede haber, ¿no? El momento de la toma de muestra que se rompe un vasito, ¿no? Y forma pequeñas áreas, pero este sí es característico. ¿Por qué? Porque esta es la neoplasia maligna primaria de presentación más frecuente en la riñón. ¿Cuál es? Carcinoma. El carcinoma renal de células claras. Las neoplasias malignas, en la semana 7 hemos visto que estas están asociadas pues a mutaciones genéticas, ¿no? Aquí la mutación genética que favorece la aparición de esta neoplasia es la mutación del gen de von Hippel-Lindau. ¿Qué va a originar ello? Que esta mutación va a originar que se incrementen los factores inducibles de hipoxia, ¿no? Y ello va a generar factores de crecimiento de las células que revisten el túbulo contorneado proximal, o lógicamente con cambios nucleares básicamente aquí. Entonces, estas celulitas que vemos aquí parten del epitelio del túbulo contorneado proximal. Y como parte y su formación es a partir del túbulo contorneado, que es un epitelio, por eso la denominación de carcinoma, porque carcinoma nosotros le atribuimos esa denominación a toda neoplasia maligna que parte del epitelio. Pero no solamente genera factores de crecimiento, ¿no? Para que proliferen estas células, factores de crecimiento de tipo insulínico, sino también genera factores de crecimiento de células endoteliales. ¿Qué significa ello? Que van a proliferar esas células endoteliales ofreciéndome las características que vemos aquí. Vamos a encontrar vasitos sanguíneos y áreas de hemorragia. Por eso, que en esta patología las áreas de hemorragia sí son consideradas un criterio histopatológico contundente para establecer el diagnóstico, ¿no? En otras patologías pueden estar presentes, sí, porque yo tomo la muestra, se rompe un vasito, ya eres, ay, bueno, porque todo el tejido tiene vasos sanguíneos, tiene eritrocitos para estar vivo, pero no terminan siendo una característica histopatológica que me sume a establecer. Acá sí, ¿ya? Ahí tenemos las áreas de hemorragia. ¿Y por qué se llamarán carcinoma renal de células claras? Si nosotros lo que observamos ahí es claro, ¿no? Vemos que el citoplasma es claro y transparente. De ahí la denominación. ¿Y por qué será claro y transparente? Porque esta patología
lo que hace es una proliferación de estas células del epitelio que reviste los túbulos contorneados proximales, pero el citoplasma de estas células tiene un contenido lipídico. Y como si nosotros recordamos la histología del tejido adiposo, bueno, nosotros o los tecnólogos procesan nuestras muestras pues a diferentes concentraciones de alcohol, la grasita se pierde. Y es por eso que nosotros vemos el tejido adiposo claro, transparente, ¿no? Y solo vemos la membrana citoplasmática. Aquí sucede lo mismo, se pierde el contenido y yo veo pues solo la membrana citoplasmática, el núcleo que es central, redondeado, ¿no? Veo áreas de hemorragia, ¿no? Puedo ver vasitos sanguíneos, podré ver extravasación de matías, por supuesto, podré ver macrófagos cargados con hemosiderina, por supuesto que los podré ver, ¿no? Como parte de esta patología, ¿no? Una de las características importantes que nosotros encontramos acá para establecer la gradación del tumor son los cambios nucleares, ¿no? Como hemos presentado la semana pasada, si no me equivoco en la teoría, forman 1, 2, 3 y 4, ¿no? Esto está relacionado básicamente a los cambios nucleares. Esto que tenemos acá, por ejemplo, forman 2. Los núcleos, si bien es cierto, están aumentados de tamaño, pero no tienen un aumento bastante marcado. Y si nosotros buscamos por ahí algunos que otros, podemos observar los nucleolos característicos que indican replicación celular, ¿no? Vamos a mayor aumento, ¿no? Y observamos ya por aquí, ven algunos macrófagos cargados con hemosiderina, ¿no? Se ven marroncitos, ¿no? Y eso es básicamente pues porque, como es una patología que involucra proliferación vascular, ¿no? Y forma áreas de hemorragia y extravasación de hematíes, porque por ejemplo encontramos nosotros hematíes por acá, por aquí, por aquí, por aquí, ¿no? Que forma parte sí de la patología. Porque en otra muestra yo puedo encontrar hematíes sueltos, porque al cortar sale sangrecita, ¿no? Y puedo encontrar algunos hematíes por ahí, pero no forman parte de la patología. Y eso hay que tenerlo bien claro. Aquí sí, por las características, cómo se desarrolla este tipo de neoplasia. Usted dijo que hay hemocropos con cargados de hemosiderina en los músculos. No. Los macrófagos son histiocitos, ¿no? Son celulitas que se cargan de hemosiderina, de fagocitar. Los cambios nucleares son los que permiten la gradación de este tipo, ¿no? Por ejemplo, la gran mayoría de los carcinomas renales de células claras nosotros los encontramos en Furman 2. La gran mayoría. Cuando ya pasan a Furman 3, hay que sospechar de que hay transformaciones celulares, ¿no? Células tipo sarcomatoides podemos encontrar, y eso favorece las metástasis generalmente. Este es un tumor que lo encontramos nosotros de presentación generalmente en los polos, ¿no? Parte superior, inferior, no causan sintomatología en estadios iniciales. Los diagnósticos a veces cuando son pequeños estos tumores se establecen por un control, ¿no? Un chequeo que se hace, ¿no? Porque no ofrecen sintomatología, salvo que ya tengan una distinción de la cápsula bastante prominente, ¿no? ¿Y qué es lo que encontramos nosotros? Lo que encontramos nosotros, de acuerdo a las características que hemos descrito, llega el riñón, lo abrimos, ¿no? Lo abrimos por la pelvis renal, y lo que encontramos es una tumoración generalmente de bordes definidos, ¿no? No hay una cápsula que sigue el cuadro, tiene bordes definidos como lo hemos visto al inicio, y tiene una coloración amarilla de tumor. ¿Y por qué es amarillo? Porque acabamos de mencionar que todo este citoplasma es contenido lipídico, ¿no? Y la grasa, ¿cómo se ve? Amarillo, y lo vemos amarillo, con amplias áreas de hemorragia, amarillo por zonas violáceas. ¿Por qué? Por otro mecanismo que genera esto, que es las áreas de hemorragia, por la proliferación de células endoteliales. Y lo vemos nosotros con mucha frecuencia. ¿Por qué lo vemos con mucha frecuencia? Acabamos de mencionar que es la neoplasia maligna primaria de manifestación más frecuente en el riñón.
Riñón que nos llega con masa tumoral, lo primero que nosotros pensamos es que se trata de un carcinoma renal de células claras. Lógico que encontramos otros tipos de tumores, hemos encontrado carcinomas uroteliales porque el riñón tiene pelvis renal, ¿no? Hemos encontrado de los túbulos colectores, ¿no? Hemos encontrado diferentes tipos, pero cromófobo, ¿no? Pero este es la neoplasia maligna de presentación más frecuente. Otra cosa que hay que tener presente, es que este carcinoma renal de células claras, cuando va perdiendo diferenciación y se hace grado 3, podemos encontrar nosotros que las células neoplásicas tienen citoplasma eosinófilo. O sea, ya va perdiendo la característica propia del contenido lipídico. O por ahí podemos encontrar alguna zona que tenga ese tipo de citoplasma. No es extraño, no es fuera de lo común. Pero lo más frecuente es esto. Y de ahí la denominación de carcinoma renal de células claras. Sencillo, ¿no? Vemos un citoplasma claro, como yo siempre digo, un huevo frito ahí con una clara, ¿no?, blanca y una yema que bien basófilo debe ser. Y debe ser basófilo, se los menciono para que tengan en cuenta sus dibujos. Porque en los dibujos, ¿qué hay? Acidófilo y basófilo, rosado y morado. Doctor, pero aquí lo veo como medio negrito, azulito, por eso yo lo he pintado así. Bueno, esto es porque la coloración de nuestra lámina pues tiene años que se va perdiendo la coloración, por cierta alteración. Pero en el, ¿perdón? Basófilo es morado y un morado intenso, ¿no? Porque el núcleo tiene ácidos nucleicos que le permite la captación de la hematoxilina y le ofrece esas características cuando nosotros realizamos la vida. Pero el diagnóstico no es complicado. Ahí está. Tengo el riñón y las células claritas, bueno, esa es la médula. Ya aquí empieza, ¿no?, el tumor, ¿no? La médula, aquí empieza el tumor hacia el caso. Doctor, Equivocarnos no podríamos. entonces serían áreas de hemorragia, núcleos basófilos, centrales y redondeados. ¿Y el otro criterio? El criterio más importante es que estas son células redondeadas, poligonales, de citoplasma claro a la histopatología, ¿no? Otra característica es una proliferación o áreas de hemorragia, ¿no?, por la proliferación de vasos sanguíneos que es abundante, ¿no? La otra característica que podrían mencionar, macrófagos cargados con hemosiderina, porque se salen pues algunos y vamos a encontrar esos macrófagos por ahí que no son extraños, ¿no? Ahí está. Vasos sanguíneos, la proliferación de células endoteliales, ¿no?, que aquí sí forman una característica histopatológica, forman parte de los criterios histopatológicos, ¿no? ¿Proliferación de qué? Más no, por ejemplo, en un tejido que yo vea, Células hay sanguíneas. vasitos sanguíneos, por ejemplo, no sé, pues, ¿qué le diría yo? En cualquier otra patología, tuberculosis, diga, hay presencia de vasos sanguíneos. Y que alguien, como ha pasado, me diga, sí hay, doctor, sí hay vasos sanguíneos, sí hay, pues, pero no forman, no son parte de la característica histopatológica. Aquí sí, porque se generan factores de crecimiento de células endoteliales y es exagerada la proliferación de ellas, ¿no? Pasamos a la otra lámina, y en la otra lámina tenemos esto, Bien. Bien. a la vista, pues, ¿no? El epitelio poliestratificado plano que forma la epidermis y luego viene la dermis. Pero como aquí estamos frente a patologías, la dermis revela algo anormal. ¿Qué será la normalidad? Miren, aquí estamos a 5X. Y lo anormal es pues que vemos en la dermis algunos vasitos, ¿no? Y hay infiltrado inflamatorio, ¿no? Estos puntitos que nosotros vemos acá revelan que hay infiltrado inflamatorio. Vamos a verlos a mayor aumento. Hacemos el... Ahí estamos, ¿no? Vamos aquí. Vamos a buscar una zona característica propia de esta patología. Eso es lo más importante. ¿Para qué más? Porque esta es una patología que afecta generalmente a
Aquí lo que vamos a ver es una destrucción de las paredes de los vasos sanguíneos asociado, a ver, silencio, silencio, a una respuesta inflamatoria. Es evidente, ¿no? El niño va a llegar a la consulta, le va a decir, doctor, doctora, lo traigo a mi hijito porque ya comenzaban a salir unos puntitos rojos, ¿no? Los puntitos rojos, y eso evidencia básicamente lesión en las paredes de los vasos sanguíneos, ¿no? Básicamente está asociado a una patología autoinmunitaria que va a originar destrucción de estos vasos sanguíneos. Bueno, aquí no es, porque incluso se evidencia un tipo de fibrosis, ¿no? Pero aquí no vemos un vasito característico, ¿no? Típico, con paredes engrosadas. Acá podría ser, ¿no? Este vasito de acá. Este es un vaso sanguíneo donde la pared del vaso sanguíneo está engrosada. Y esa destrucción de la pared del vaso sanguíneo lo que va a originar es que salgan polimorfonucleares y encontramos incluso respuesta inflamatoria en la pared de los vasos sanguíneos, ¿no? Como esta pared se destruye, ¿no? El paciente, vamos a evidenciar nosotros, hola, buenos días, unos puntitos rojos en la piel, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Si mi pared se engruesa del vaso sanguíneo, se va destruyendo, sale respuesta inflamatoria, generalmente polimorfonucleares, en la respuesta aguda. Lógico que con ello va a salir plasma y va a formar pequeñas áreas de edema. Y lo que yo encuentro como característica histopatológica más importante, que hay una destrucción de las paredes de los vasos sanguíneos, que encuentro respuesta inflamatoria tipo aguda en el espesor de la pared de los vasos sanguíneos, que estos neutrófilos cuando salen forman estos puntitos, miren, esto que está acá, estos, que estos evidencian destrucción del núcleo, conocido como polvo nuclear o leucocitoclasia, que es otra de las características que nosotros encontramos para establecer el diagnóstico de esta patología, ¿no? Y aquí están los polimorfonucleares. Si yo observo un segmento, 2, 3, que es un polimorfonuclear, ¿no? Se observa, es el vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, si hay una respuesta inflamatoria que va originando destrucción de las paredes sanguíneas, las respuestas inflamatorias se le agrega el sufijo itis. Afecta el vaso sanguíneo, es una vasculitis, ¿no? Y ahí el diagnóstico de esta patología. Las áreas de edema están representadas por estas áreas claras, transparentes, ¿no? Todas estas zonas claritas representan áreas de edema. Que no es muy marcado, pero que está evidente. Otra vez vemos otro vaso sanguíneo con respuesta inflamatoria en la periferia, otro vaso sanguíneo de la respuesta inflamatoria, pues, que describe a la vasculitis. En el órgano, ¿cuál es el órgano? La leucocitoclasia, acá, estos puntitos, ¿no? Estos puntitos que representan fragmentación del núcleo, que se hace evidente en el preparado. Polvo nuclear o leucocitoclasia, ¿no? Polvo. Así es de determinado. Lógicamente que los puntitos rojos van a estar evidenciados en la piel por estos que están acá, ¿no? En dermis papilar muy próximo a la piel, ¿no? Entonces lo que ven clínicamente en la piel del niño, del paciente, son estos vasitos, puntitos rojos, por la destrucción de su pared. Entonces el órgano piel, diagnóstico vasculitis. Vamos siempre 4X, 5. Son pues nuestras ¿Qué otras. será esto? ¿Qué será esto?
Todo es patológico, ¿no? Ay, ay, ¿Qué será? Son glándulas. Próstata. Colon. Próstata. Colon. ¿Cuándo no es? Sí, somos dibujados primera semana. Ahí podemos nosotros aproximarnos al órgano, ¿no? ¿Qué órgano será? Sí, es próstata, ¿no? Pero en la otra zona pues había glándulas cribiformes, incluso algunas hasta sólidas, ¿no? Que lo que máximo que podría yo atreverme a decir que era un adenocarcinoma, ¿no? Pero aquí tenemos, miren, el epitelio. Recordemos nosotros que para establecer el diagnóstico o para identificar, mejor dicho, la glándula prostática, la glándula prostática tiene dos componentes importantes. ¿Cuáles son? Su estroma y las glándulas que tienen un revestimiento epitelial. El estroma tiene una característica particular porque es un estroma fibromuscular. ¿Qué significa? Que tiene haces de fibras de colágenos, tiene fibroblastos y tiene fibras musculares lisas. Y las glándulas, que bueno, aquí evidencian cierta alteración estructural, las glándulas que aquí todavía conservan algunas de sus características, en esa glándula más grande todavía. Pero una característica para reconocerla es que la glándula prostática normalmente tiene un revestimiento epitelial en bicapa, ¿no? Unas células cilíndricas o columnares internas y una capa de células basales en la parte más externa, que pueden ser planas o cúbicas bajas, ¿no? Entonces, con esas características yo puedo identificar el órgano, ¿no? Aquí evidenciamos las glándulas, el epitelio cilíndrico se ve con ciertos cambios ya, pues, ¿no? Pero vamos a ver la mayor aumento. Todo eso no parece tan cilíndrico. Ahí está. Nos vamos ahí. Y ahí está. Aquí nos están las células cilíndricas, con núcleo de distribución basal incluso. Ahí está. Y bueno, estamos en un cáncer, pero esta glándula parece no. Con capa de células basales por aquí, que no se ve tan típico porque estamos en medio de un cáncer, ¿no? Pero esa glándula me indica que no es neoplásica todavía, porque la glándula neoplásica la encontramos en las otras que hemos visto al lado. Acá, por ejemplo. Estas son glándulas neoplásicas. Esta de acá. ¿Por qué? Porque el cáncer o el adenocarcinoma de próstata, ¿qué va a originar? La pérdida de la capa de células basales. Y yo veo un epitelio ya que reviste la glándula, pero tiene una sola capa. Y ahí hay ausencia de capa de células basales. A veces se puede confundir, ¿por qué? Porque este epitelio va haciendo estratificación y me pareciera que hay capa de células basales. Puede esa característica desencadenar la duda en el evaluador, o sea, en el patólogo sí puede desencadenar la duda. Sobre todo cuando el ojo a veces no tiene la experiencia suficiente. Ah, no, si hay capa de células basales. Cuando existe esa duda, que es lógico tenerla en algunos casos difíciles, nosotros identificamos con una reacción antígeno-anticuerpo la presencia o la ausencia de capa de células basales. ¿Por qué es importante ello? Porque si no hay capa de células basales, eso es un adenocarcinoma. Y si hay capa de células basales, eso puede ser cualquier otra cosa, cualquier patología, una hiperplasia, cualquier otra cosa, menos un cáncer. Y lógicamente que el pronóstico para el paciente es totalmente diferente. Nosotros podemos identificar la presencia de capa de células basales con un CK34, con un P63, que me va a pintar marroncito toda la zona de la capa de células basales. Y si no me pinta nada, es que no hay capa de células basales, ¿no? Se ha originado ello sobre todo en los diagnósticos de adenocarcinomas bien diferenciados, ¿no? Nosotros los hemos evidenciado, por supuesto, ¿no? Vienen pacientes en nuestro hospital, porque hay pacientes, si bien es cierto que tenemos una población castrense, pero el paciente puede irse a atender donde sea, ¿no? Se va y viene, doctor, me diagnostica, bueno, van al urólogo y dicen, ¿qué doctor? Me he hecho un examen aquí, allá, y me han dicho que tengo cáncer, me tomaron mi biopsia, ¿no?
Ah, ya, muy bien. Entonces, para ingresarlo a nuestro hospital siempre se le pide una revisión de láminas. En las láminas, ¿no? Las traemos nosotros, las revisamos y si nos queda la duda, como ha pasado algunas veces, le hacemos pues sus marcadores, su inmunohistoquímica, CK34, P63, para identificar si hay o no hay. Si me tiñen las glándulas esa coloración, significa que hay capa de células basales y no estamos frente a una neoplasia. Si no, Y esto va creando proliferación de cáncer. Es por eso que nosotros cuando hicimos el recorrido, miren, ve, estos siguen siendo glándulas, ¿no? Estas son glándulas, pero son glándulas donde el epitelio va proliferando, ¿no? Y se va haciendo hasta sólido o de tipo cribriforme, como son estas de acá, que son características histopatológicas, ¿no? Primera, ausencia de capa de células basales, presencia de glándulas cribriformes, ¿no? Áreas cuando ya va perdiendo diferenciación y el glison se va haciendo mucho más grande, pueden presentar áreas sólidas, ¿no? Como esta que está acá, ¿no? Áreas sólidas. ¿No? Y esas áreas sólidas que revelan pues un glison más alto, un glison de 5, o células sueltas, o reacción desmoplástica que también puede generar esto, ¿no? Las áreas rosaditas que están entre el componente epitelial, ¿no? Del cáncer, reacción desmoplástica que no es extraño encontrar. Pero dentro de sus criterios, ¿qué no debe faltar? Ausencia de capa de células basales. ¿Qué no debe faltar? Aumento del tamaño de los núcleos, ¿no? ¿Qué no debe faltar? Una atipia, ¿no? Porque es una proliferación, glándulas piriformes, áreas sólidas, como vemos aquí en nuestra muestra, ¿no? Este es el adenocarcinoma de esta neoplasia maligna es frecuente en el Perú, en nosotros los varones, es la primera neoplasia maligna de presentación, ¿no? En los varones. Entonces, si para la mujer es cáncer de mama, ¿no? Que va pegadito con el cuello uterino, para nosotros los varones es adenocarcinoma de próstata. ¿Cómo chequeamos eso? Yo creo que aquí todos los papás de ustedes pasan 40 años, ¿no? Con mucha facilidad. Y lo que dice Belén es cierto, nosotros los varones lo más temido que es el urólogo, ¿no? El urólogo, uy, el papá, el abuelito no quiere ir, pues no, dice, no, a mí no me llevan, dice, ¿no? Se resiste, ¿no? Pero el control es el siguiente, el control es un PSA. PSA por encima de 4. No me hace el diagnóstico, el PSA, ojo, el PSA, que por más elevado que esté, no me hace el diagnóstico. Nosotros hemos encontrado PSA de 18, de 20, con una prostatitis aguda. No me hace el diagnóstico, pero me despierta la sospecha. PSA, también como hemos encontrado PSA de 5, con diagnóstico de adenocarcinoma, ¿no? Hasta 4, por debajo de 4 es normal, ¿no? El PSA no me hace el diagnóstico, pero levanta las alertas. Este paciente podría tener su cáncer. ¿Qué más me ayuda? El abuelito, el papá se resiste a ir después al urólogo, ¿no? Un ultrasonido. El ultrasonido, cuando estamos frente a una neoplasia maligna, me va a revelar imágenes heterogéneas de la próstata. Que tampoco me hace diagnóstico de cáncer, ¿eh? Porque puedo tener una prostatitis aguda que ha cicatrizado, una fibrosis por el tampoco, ¿eh? Pero si yo lo subo a PSA elevado, lo subo a una imagen heterogénea, el estudio de imágenes es una característica heterogénea, ya voy sumando características. Con esas características, pues no hay forma. El papá, el abuelito, se siguen resistiendo a ir al, ¿cómo se llama?, al urólogo, porque se puede resistir. En 6 meses, 8 meses, hacer un nuevo control de PSA. Ese PSA, si estaba en 7, 8, 9, no sé, en el próximo control le encuentran en 10, 11, 12, va subiendo, me levanta la sospecha de que eso es malo. Ahí sí ya lo tienen que encadenar al abuelito, al papá, que haga el urólogo.
te contratan un par de cargadores para que lo lleven. No, lo que digo son de broma es cierto, ¿no? Es cierto que no quieren, pues no quieren, pues no. Y el adenocarcinoma de próstata es una neoplasia que, si bien es cierto, puede generar pues metástasis a distancia, ¿no? La metástasis más frecuente, ¿dónde es? A hueso, ¿no? Vértebras lumbares, tercio proximal de fémur, ¿no? Costillas también pueden ir, pero es a hueso, ¿no? Pero se maneja de una manera, no es, bueno, toda neoplasia maligna con diagnósticos en estadios iniciales que puede ser paciente un pronóstico bastante bueno. El urólogo le encuentra un cáncer de próstata, el urólogo le va a decir hay que operarlo. Listo, pasa la operación. Pero el oncólogo tiene otra forma de enfrentar los adenocarcinomas. ¿Para qué lo vamos a operar? ¿No? Nosotros lo tratamos, igualito va a llegar a mis manos, ¿no? Eso es ya cuestión de esquemas de tratamiento. Pero el diagnóstico debe ser oportuno, siempre le ofrece un mejor pronóstico al paciente. Si la neoplasia maligna está localizada única y exclusivamente en la glándula prostática, una prostatectomía radical le ofrece un pronóstico bastante bueno. Y el urólogo, pues, si el urólogo me dice tacto rectal positivo, ese es 99.9 adenocarcinoma positivo, pues, para nódulo pétreo. O sea, entre comillas, ¿qué estamos diciendo? Que la evaluación del urólogo es mucho mejor que la PSA, que sí. El urólogo me dice hay un nódulo pétreo en la glándula prostática y yo le busco cáncer. Y si no encuentro cáncer en la biopsia es que no le han dado el nódulo, pero probablemente el paciente tenga cáncer. PSA elevado, ¿no? Ultrasonido sospechoso, tacto rectal positivo. Y si en la biopsia no hay cáncer, no le han dado el nódulo. No, lo más probable es que pase eso. Y el urólogo lo encuentra con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque el adenocarcinoma de próstata tiene una localización periférica. Y cuando él ingresa por el recto, está la glándula prostática, lo palpa la zona con mucha facilidad, ¿no? Entonces lo encuentra. La recomendación, pues, es, y siendo en el Perú la primera neoplasia maligna de presentación en los varones, ya, pues, cuando lleguen a sus 40, 45, 50, por lo menos el que sea hay ultrasonido, pues ya con eso se quedan tranquilos, y no ya caballero de neurólogos. Un brazo entero. Aquí te van a tocar tu punto G. La hueva. La muestra anterior también he considerado el desprendimiento que tienen las glándulas del estómago. Desprendimiento, no es más que desprendimiento, sino que van infiltrando el estómago, ¿no? Y ya podemos encontrar incluso células sueltas. Yo encuentro células sueltas que no están en la glándula, en el estroma. Eso también me da característica de Gleason de 5, o sea, que son más altos, ¿no? O sea, van infiltrando eso. Sí, podemos encontrar. ¿Y cómo mencionó el nombre de las glándulas? Cribiformes. Criliformes. Cribi. Ah. Cribas, ¿no? Bueno, acá tenemos otras de las patologías. Bueno, aquí nos pasamos ya al sexo femenino, ya nos reímos de los varones. Ahora hay que describir la otra patología. Mal pensados son ustedes. Aquí estamos con una muestra de cuello uterino. Cuello uterino. Este es un corte transversal del cuello uterino, donde estamos evidenciando, miren, menor aumento ya no hay. Toda esta zona que está aquí, este vacío, este hueco, revestido por todo este epitelio, es el cuello uterino. El cuello uterino es así como mi puño, ¿no? Este es el exocervix, el endocervix, y acá atrás seguiría mi útero, ¿cierto? Este es un corte que se ha hecho así. Así. Es por eso que veo toda esta zona, es el canal endocérvico. El cuello uterino tiene dos tipos de epitelio, ¿no? Un exocervix y un endocervix, ¿no? El exocervix es un epitelio poliestratificado plano y el endocervix es un epitelio columnar o escolínico, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Aquí estamos viendo ya la patología en sí. Miren, ve, todo este epitelio, aquí se ve muy clarito. Ahí está. Hay machaca. ¿Eso es exocervix o endocervix? Histología pura. ¿Cuál era tu apellido? López. López. López va a decir, más aumento, doctor. Vamos a darle un poquito de aumento, ¿no? Vamos a darle un poquito de aumento. Vamos a darle un poquito de aumento. Ahí está, ¿no? Ahí. O ahí. Ahí. Ahí se puede establecer el diagnóstico. O sea, y la identificación, si estamos en estos servicios. Ahí López ya te complacimos. Exocervix, ese López. Belvin, ¿qué dice? De acuerdo con López, en contra de López. Exocervix. ¿Alguien que esté en contra? Para generar el debate. Sin juegos. Exocervix. El exocervix acabamos de mencionar nosotros y bueno, y la característica es que está revestido por un epitelio poliestratificado, ¿cierto? Y en el exocervix encontraré epitelio cilíndrico columnar. No. No hay. ¿Y qué es eso? Más aumento ahí. Apellido de López. Mucho, ¿no? Sí, este. Ahí. ¿Eso será polistratificado plano? No. Más aumento, como dice López. No, sí. Ya vimos que es un epitelio cilíndrico simple, ¿no? Y eso es lo que hemos visto ahí. Ahí lo mostramos, ¿no? Y para corroborar eso, nos vamos aquí. Glándula. El exocervix no tiene glándulas. Las glándulas lo encontramos nosotros única y exclusivamente localizado a nivel endocervical. Y las glándulas endocervicales, tanto como el epitelio de revestimiento, tienen un epitelio columnar o cilíndrico simple, ¿no? Con núcleos todavía de distribución, como están aquí, basal, todos ordenaditos a la base. Y la pregunta viene, pero doctor, este es un epitelio escamoso. Sí, es un epitelio escamoso. Y no solamente es un epitelio escamoso, es un carcinoma. Como está únicamente localizado en el espesor del epitelio, es un carcinoma incipio incluso. ¿Y qué pasó? Lógico, ahí lo que ha pasado en este cuello de útero es que inicialmente ha hecho una metaplasia escamosa. O sea, el epitelio endocervical se reemplazó con un epitelio poliestratificado. Y luego de ello ha recibido un PBH de alto riesgo probablemente, que se ha metido en la capa de células basales y ha hecho sus cambios. Primero displásicos NIC1, neoplasia endometrial cervical 1, neoplasia endometrial cervical 2, después revisó, completó todo el espesor del epitelio, ¿no? Y se transformó en el carcinoma. Aquí es un carcinoma in situ. Si esto más adelante continúa, rompe la basal, se mete y ya es un carcinoma escamoso, epidermoide, infiltrante, ¿no? ¿Qué ha hecho el PBH ahí? El PBH activa las proteínas E6 y E7 y estas proteínas E6 y E7 en la célula. ¿Qué va a hacer? Van a inhibir el P53, ya sabemos que hace el P53, inhibe el P16 y la sinasa dependiente de ciclinas. ¿Qué son esos genes? Genes encargados de
el control del ciclo de la mitosis para evitar que una célula con una anomalía en la secuencia se replique, y el P53 sabemos que es el guardián del genoma, que identifica cualquier alteración en la célula, la corrige o la envía a senescencia, y si no puede corregir, le envía esa célula muerta celular por ¿no? Entonces, esos cambios que han originado que se forme primero displasia, pero cuando ya compromete todo el espesor del epitelio, un carcinoma in situ. ¿Y qué características tendrá ese carcinoma in situ? Vamos a ver la mayor a 40x, para que López no tira más aumento. ¿Qué características tiene? Si yo observo ahí, una de las características más importantes en el epitelio, ¿cuál es? La pérdida de la maduración del epitelio. ¿Y qué significa pérdida de maduración del epitelio? ¿Que está verde ese epitelio, no ha madurado? No. Si nosotros recordamos la histología normal, desde la capa de células basales a la capa superficial, los núcleos del epitelio se van haciendo más pequeñitos. Es por eso que en un estudio citológico cérvico-vaginal, las células superficiales tienen núcleos puntiformes. Se van disminuyendo. Pero si yo observo la muestra ahí, en la superficie, porque esta es la basal, yo encuentro núcleos grandes. Esto debería ser un puntito nomás. Entonces, de aquí tienen que ir disminuyendo de tamaño, hasta hacerse puntiforme acá. Estos son células superficiales, pero aquí yo encuentro que el núcleo, el tamaño del núcleo acá, es el mismo tamaño del núcleo acá. A eso le llamamos pérdida de la maduración del epitelio. Lo otro que observamos ahí es que hay una hipercelularidad. Ha aumentado el número de células y tiene una distribución desordenada. Por ejemplo, ¿no? Yo veo las celulitas y estas células como que están atravesadas, ¿no? Todas van así, ¿no? Y esta está totalmente desorden, ¿no? Esta se hace oblicua, pero esta está atravesada aquí, ¿no? Esta otra, miren, el pleomorfismo nuclear. Miren este núcleo. Compárenlo con este aquí al costadito nomás. La diferencia en el tamaño es evidente, ¿no? Si hay pleomorfismo nuclear, hay pleomorfismo celular. La hipercromasia. ¿Dónde está la hipercromasia? Este núcleo se ve mucho más basófilo. La condensación de la cromatina. En este núcleo que es grande, miren, yo veo bolitas oscuras. Esto le llamamos condensación. Puedo encontrar, bueno, aquí no veo, pero puedo encontrar mitosis, esta se parece, por encima de la capa de células basales. Sí, porque se repite. Mitosis por encima de la capa de células basales. Todas esas características forman parte de los criterios histopatológicos para establecer el diagnóstico de carcinoma de cuello. El carcinoma in situ, si no mal no recuerdo, le sigue actualmente al cáncer de mama, ¿no? Cáncer de mama más frecuente, le sigue el carcinoma de cuello. A pesar de que los screening, los extendidos citológicos cérvico-vaginales, una de las pruebas no invasivas, ¿no? Porque un Papá Nicolau, sencillito, ¿no? Ingresa exocervix, endocervix, y si bien es cierto no me puede hacer diagnóstico, pero me orienta mucho. Si encuentro displasia moderada o severa, o NIC 2, NIC 3, o lesión intraepitelial escamosa de alto grado, tengo que pasar a biopsia, ¿no? Paso a biopsia, encuentro un conito, sacamos la lesión, se acabó el problema, nuestro paciente no hace cáncer. Pero si encontramos ya células alargadas, hipercromáticas, que revelan un cáncer, igual tiene que pasar a biopsia, pero ya puse el pronóstico. Y el Papá Nicolau es sencillo, ¿no? En todos los establecimientos de salud, en el MINSA creo que es gratis, ¿no? En el e-salud también, por seguro nomás van, y toda mujer que haya iniciado vida sexual, que tenga vida sexual activa, ya puede tomar el Papá Nicolau. Nosotros hemos encontrado lesiones intraepiteliales de alto grado en pacientes hasta de 22 años acá en 22 años. O sea,
Y teóricamente, para que eso evolucione a cáncer necesitaría 8 a 10 años. ¿De qué estamos diciendo? Que he empezado vida sexual activa entre los 12 a 14 años, ¿no? Y todavía le contagiaron un VIH de alto riesgo. No es frecuente eso, pero hemos encontrado. Entonces, en los controles iniciando vida sexual activa, bueno, pero ahora ya hay vacunas, ¿no? O sea, ya, teóricamente aquí todas las estudiantes deben ser vacunadas. Teóricamente. ¿Ah? Teóricamente, digo, porque incluso hasta los colegios, ya en 2013, 2012, creo que ya sí existe esa vacuna, ¿sabes? No sé, porque no, pero teóricamente decían contra el VIH. Me falta que te inoculen. Sí, te han Está la vacunado, pero no te inoculación. acuerdas. Claro, en los colegios yo recuerdo cuando era médico general todavía, en los años 2011 creo, ya se iba a los colegios a hacer con la obstetricia, la enfermera, a vacunarlos ahí a las chicas de 13, 14 años, no sé, no me acuerdo. Sí. Ya se iba a esa vacuna. Entonces ahorita ya toditas, todas, supongo yo, no es algo que ya no estén vacunando, no sé en el MINSA. Bueno, este es cuello uterino, carcinoma in situ. Ahora tenemos acá, a ver qué tenemos. Profesora Cachis me pregunta. La virginidad causa cáncer. ¿Ah? ¿Cuántos son? La virginidad causa cáncer. Pregúntate. ¿Cuántos son esos? Por de mama puede ser. ¿Ah? ¿Qué? Favorece eso. Uno de los factores de riesgo para el cáncer de mama, pues, ¿no? Es la estimulación del organismo, el estrógeno, ¿no? Pero es la que favorece, es un factor. Es por eso que las mujeres que tengan hijos o más hijos les protege. Sí, tiene pues un factor de protección. La lactancia prolongada también es un factor, entre comillas, protector, ¿no? Entre comillas, sí, así que López en medio de su broma no está tan alejado. Está bien, ¿Qué pasaba? No hay. Bueno, ya, digo, esto que se da, aquí sí nadie hacía cierta champa. Esta es una muestra de, bueno, es un legrado endouterino en una mujer embarazada que se le ha encontrado una enfermedad en tropoblasma, que es la mola. Mola. La mola es una enfermedad en trofoblast donde hay una proliferación de las células del citotrofoblasto y del sinsitio trofoblast y que va a originar una degeneración hidrópica de las vellosidades, ¿no? De las vellosidades coreanas. Las vellosidades las encontramos normalmente nosotros en todo tipo de pacientes gestantes. Por ejemplo, nosotros cuando encontramos vellosidades, llegan lo clásico en la emergencia o en ginecología es que llega la mujer en edad reproductiva con sangrado. Sangrado, le hacen un legradito, ese legradito nos los envían a nosotros para que lo veamos, ¿no? ¿Qué hay ahí? Y en una mujer que está embarazada, nosotros encontramos vellosidades coreales y eso es una característica anatomopatológica contundente de que la paciente estuvo embarazada. Así la paciente, no, que yo nunca, que jamás, tiene vellosidades coreales hasta embarazada. No hay forma. Y hemos tenido casos, ¿no? En el hospital las estudiantes están prohibidas embarazarse. Se están formando para hacer tubo oficial, están prohibidas embarazarse. Es un plan, tiene que ser por Entonces llega a veces con sangrado y eso puede ser causa de que la separen de la institución, ¿no?
Entonces hemos tenido algunos casos a veces que dicen, no, jamás, ¿cómo? Imposible, es algo que debe venir el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, eso es broma ya. Pero si nosotros encontramos vellosidades coriales, nosotros reportamos lo que vemos. Y vellosidades coriales es solo, única y exclusivamente la encontramos en humanas. Pero aquí en esta patología lo que hay es, por haber una proliferación del citotrofoblasto y sin citotrofoblasto, ¿quién produce la gonotrofina coriónica? Entonces esta es una patología donde hay un aumento del número de estas células. Entonces la paciente, ¿qué va a tener? Beta-HCGs muy elevados, que no guardan relación con la edad gestacional que tiene. Y es porque crean estas dilataciones, estas vellosidades coriales. Incluso el ultrasonido se puede ver, una ecografía transvaginal, y se ven estas como bolitas. A las características histopatológicas nosotros encontramos esta dilatación. Primero, dilataciones hidrópicas de las vellosidades coriales. Aumento del número de células del citotrofoblasto y del sincitotrofoblasto, que es la que va a dar las gonotrofinas coriónicas. Y dentro de ellas encontramos algunas cisternas. Acá se llaman cisternas, que van a formar parte pues, de las características histopatológicas para el diagnóstico de molas, molidatiformes. Acompañado pues es un legrado, ¿no? Aquí lo vemos de amplias áreas de hemorragia, ¿no? Estos son amplias áreas de hemorragia, ¿no? Y esta es una muela parcial. Una muela parcial, ¿por qué? Porque hay algunas que están dilatadas y otras no, otras las veo más pequeñitas. En una mola completa, todas tendrían que estar dilatadas. Miren esa dilatación gigante de la vellosidades coriales. Y aquí nosotros, si queremos ver las células del citotrofoblasto, con mayor aumento, ahí la vemos. Ahí están aumentaditas. Por ahí vemos algunos grupos también de las células del citotrofoblasto y del citotrofoblasto. Ahí también. Y ellas son las encargadas pues, de elevar grandemente las concentraciones de gonadotrofina coriónica. Entonces llega la paciente, un ultrasonido, o llega con sangrado, con aborto ya, ¿no? Un legrado, nosotros reportamos. Pero ya el ginecólogo, ¿no? Porque eso ya, por ser patológico, ¿no? El ginecólogo ya ve globitos y ya tiene la sospecha. Le pide un beta-HCG y el beta-HCG es gigante, ¿no? Ya hay la sospecha. Órgano. Glándula mamaria. Glándula mamaria. ¿Cómo que la glándula mamaria? Porque estamos hablando de que está embarazada, ¿no? Tumor mamario. Placenta. Placenta. Las vellosidades coriales las encontramos en la placenta. ¿No la encontramos? Mola y aditiforme, ¿no? Mola y datiforme. Doctor, ¿puedo repetir los criterios? No escuché bien. Dilataciones hidrópicas de las vellosidades coriales, aumento del número de células del cito y sin citotrofoblasto, ¿no? Presencia de cisternas, amplias áreas de hemorragia, los 4. ¿Qué será esto? ¿Qué queda? Hueso. Ahora vamos a ver una zona que todavía nos permite identificar. Ahí podría ser, pero no tanto. ¿Cuál es el normal? Por ahí está medio. No sé si se más aumento. Esta es glándula mamaria, ¿no? Todo es cáncer. La glándula mamaria, para identificarla histológicamente, tiene 3 componentes. Tiene un estroma, ¿no? Tiene tejido adiposo y tiene contenido epitelial, ¿no? Vacinos,
los ductos que están revestidos por epitelio. Esos tres componentes me permiten identificar que estamos frente al glándula mamaria. Pero aquí, todo esto que está acá es cáncer. Cáncer. Todo esto. Y es un carcinoma ductal infiltrante de la mama. ¿Por qué? Vamos a buscar el ducto. Aquí la neoplasia maligna inicia a partir de los ductos, por eso la denominación de carcinoma ductal. Vamos a buscar un ducto que esté. Todos esos son ductos, ¿no? Que se vea convincente. Más aumento. Estos son ductos, ¿no? Pues, es un ducto. El ducto tiene su revestimiento epitelial también con un revestimiento externo que es nido epitelial, ¿no? Y el epitelio. Miren, este ducto todo se ha llenado de células, ya no queda ducto. Ese es el carcinoma ductal de la mama. Si bien es cierto, las características citológicas tienen atipia, pero no es una atipia marcada. Ay, sí, mira, es la hipercromasia, el gran aumento de los núcleos, no es tan evidente. Presenta una proliferación de las células epiteliales que revisten el ducto y lo llenan, y lo hace sólido a ello, ¿no? Rompen la membrana basal y yo encuentro celulitas, como aquí por ejemplo, sueltas, han salido de los ductos, incluso en el tejido adiposo, cuando vimos la primera imagen, veíamos la infiltración de ellas, ¿no? Podemos ver nosotros la presencia de mitosis atípica. Cuando estamos frente a un carcinoma ductal infiltrante de la mama, nosotros evaluamos tres características. La presencia de ductos, porque se originan de los ductos, y de acuerdo a las características de estas, nosotros le vamos dando una gradación. Si yo encuentro que mi tumor tiene más del 75% de ductos, le doy el puntaje de 1. Si encuentro que mi tumor tiene entre el 25 a 75% de ductos, le doy puntaje 2. Y si mi tumor tiene menos del 25% de ductos, le doy puntaje de 3. Bien diferenciado 1, medianamente diferenciado 2 y poco diferenciado 3. Aquí yo casi ya no veo ductos, ¿no? Casi yo no veo ductos. Por ahí alguno que... Otra de las características que evaluamos son las características nucleares. Si los núcleos están aumentados de tamaño, pero no muy marcados, le doy puntaje de 1. Si los núcleos están grandemente aumentados y son monstruosos, le doy puntaje de 3. Y si están entre estos dos, le doy puntaje de 2. Igual, 1 bien diferenciado, 2 medianamente diferenciado, 3 poco diferenciado. A este le daría yo un puntaje de 2 y le daría un puntaje de 3 en las glándulas. Otra característica es el número de mitosis. Yo, para determinar el número de mitosis, tengo que contar 10 campos de alto poder. Alto poder significa que voy a 40x. Y tengo que contar en 10 campos de alto poder. Si encuentro de 0 a 7 mitosis atípicas en 10 campos de alto poder, le doy puntaje de 1. Si encuentro entre 7 y 15 mitosis en 10 campos de alto poder, le doy puntaje de 2. Si encuentro más de 15 mitosis, le doy puntaje de 3. ¿No? Y ahí voy estableciendo, hago la sumatoria y puedo estar frente a un carcinoma medianamente diferenciado, poco diferenciado o bien diferenciado. Y esas tienen que ser las características histopatológicas: presencia de ductos, ¿no? Cambios nucleares, mitosis atípicas y lógicamente la proliferación de células dentro de los ductos, aumento del tamaño de los núcleos, mitosis atípica, todo eso, infiltración del estroma. Todas esas características forman parte de los criterios para establecer el diagnóstico de este carcinoma ductal infiltrante de la mama. Es bastante frecuente, ¿ya? Nosotros recibimos gran cantidad de números, gran cantidad de estos cánceres.
mastectomías radicales o tumorectomías dependiendo ¿cómo se llama? Del tamaño básicamente y de la infiltración del ganglio, ¿no? Cuando el tumor es pequeño y no hay infiltración de ganglios axilares, el cirujano de mama procede a una tumorectomía. Pero si el tumor es grande o tengo dos tumores y tengo infiltración de ganglios axilares, mastectomía radical es la conducta, ¿no? Sacan la mama llega completa, ¿sí? Toda la mama, incluso con la cola axilar, ¿no? Para establecer, para hacer el estudio, ¿no? Importante para el, ¿cómo se llama? Para el clínico, para el oncólogo, pues los receptores, ¿no? Receptor de estrógeno, progesterona, SERM2, ¿no? Para poder establecer el diagnóstico. Glándula mamaria, carcinoma ductal infiltrante de la mama. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos acá, a ver, vamos a ver qué órgano será. Vamos a explicarnos, aquí puede ser, sí, aquí puede ser. Órgano Belli. ¿Qué estamos viendo ahí? Útero. Me imagino, no sé. Sí, es útero. Lo pongo acá porque este es el endometrio, ¿no? Es el endometrio, es el endometrio. ¿Qué tipo de endometrio será? Secretón. Secretón, ¿no? O sea, alargada de las glándulas, así como el pie que cierra. Y este es el biometrio, ¿no? Capa muscular, ¿no? Sí, es un corte de útero. ¿Qué vamos a ver acá? Una patología benigna. Miren, este es parte del endometrio, ¿no? Ahí está el endometrio, tengo las glándulas con su estroma endometrial, pero cuando yo voy ingresando al miometrio, miren, me meto al músculo endometrio. ¡Oh, sorpresa! Yo estoy aquí ya dentro de la pared del útero. ¿Y qué estoy viendo acá? Una glándula endometrial, otra glándula dentro del espesor del miometrio. Debería yo tener bueno, yo no, porque los varones no tenemos, pero debería tener la paciente glándulas endometriales y estoma endometrial en la pared del útero, no debería tener. No, mire, más adentro ya encontramos glándula endometrial, estroma endometrial en el interior del espesor de la pared del útero. A eso se le conoce con el nombre de adenomiosis. ¿No? Adenomiosis. Adeno, glándula, miosis, músculo. Glándulas en el interior de la pared del útero, porque el útero tiene una pared constituida por fibras musculares lisas, ¿no? A mayor aumento, ¿qué vamos a ver? Infegios histopatológicos, glándulas endometriales en el espesor del miometrio. Estroma endometrial 2 dentro del espesor del miometrio. Y ninguna de estas características, de estos elementos celulares, tiene atipia, porque es una patología benigna. No tiene atipia. ¿Puede encontrar áreas de hemorragia ahí? Sí, puede encontrar áreas de hemorragia. Estas pueden ser una de las causas que generen dolores menstruales. Ojo, no estoy diciendo, ay doctor, el doctor me ha dicho que tengo adenomiosis porque cada vez que menstruo me duele, ¿no? Una de las causas, no estamos diciendo que ¿no? ¿Por qué? Porque esto se comporta igual, se estimula con tiene estimulación hormonal, ¿no? Ahí está, adenomiosis. Y algunas veces no le ofrece mucha molestia a los pacientes, ¿no? Nosotros recibimos úteros, la historia clínica no revela nada de adenomiosis, pero a los cortes encontramos en el espesor del miometrio glándulas endometriales con estroma endometrial que no tienen atipias, algunos con áreas de hemorragias. Sí, jóvenes, estas son las láminas que hay que revisar el día de hoy. Soliciten sus láminas y hay que hacer la prueba.